Bueno, en esta sesión recibimos con mucho gusto a la Fundación Nehuenco. Tenemos a don Andrés Gutiérrez, mucho gusto, bienvenido. Y estamos listos para su presentación. Estamos tratando de adaptarnos a un sistema que nos acaban de poner, así que esperamos estar la presentación puesta. Ahí te pueden ayudar porque está lista. Eco. Así que la podemos seguir ahora por acá. Muy bien, don Andrés, le ofrezco la palabra, con mucho gusto recibirlo. Yo sé que nos habían pedido hace un tiempo atrás, pero no había sido posible porque estábamos tramitando proyecto de desalación, pero muy bienvenido. Muchas gracias. En nombre de Fundación Nehuenco, agradecer la invitación a la comisión y a través de... Sería bueno que nos hablara la Fundación Nehuenco, porque no Sí. más antecedentes, sí, antes de comenzar. Bueno, Fundación Nehuenco nace el año 2015 y es una organización que desde sus inicios ha tenido por objeto promover el derecho humano de acceso al agua y saneamiento. Y adicionalmente el año pasado se incorporó un segundo objetivo, que es la visibilización de la falta de herramientas suficientes para hacer frente a la creciente escasez hídrica que afecta al país ya por por varios años, por más de 10 años. Y en el marco de ese segundo objetivo es que en el segundo semestre del año pasado hicimos este estudio denominado Escasez hídrica en Chile, desafíos para el consumo humano y perspectivas en modelos comparados. Básicamente, el origen de este trabajo se enmarca en un escenario ya más o menos conocido, en el cual existe un consenso acerca del fenómeno de la escasez hídrica, y que se trata de una situación creciente, que se trata de una situación que separa a los habitantes de este país en dos universos, uno habitantes de zonas urbanas y otros habitantes de zonas rurales que sufren principalmente ellos y especialmente aquellos que habitan zonas semiconcentradas y desconcentradas, que sufren principalmente los efectos de esta escasez hídrica, lo que atenta contra una calidad de vida mínima, ¿verdad? En circunstancias que, si se consideran las cifras del Atlas del Agua de la Dirección General de Aguas del año 2016, fácilmente se puede establecer que en Chile no es que exista un déficit o una falta de disponibilidad física del recurso hídrico. Adicionalmente, estudios internacionales nos posicionan como dentro de los países que tienen mayor riesgo de incurrir en estrés hídrico al año 2040 si seguimos gestionando los recursos hídricos en la forma en la que lo hemos venido haciendo. Perdón, si le entendí bien, ¿no puede repetir lo anterior a lo último que acaba de decir? Sí, existe un estudio que es del Instituto Mundial de los Recursos Naturales, que efectuó un estudio y que hizo una proyección de los países que tienen mayor índice de riesgo de caer en una situación de estrés hídrico, de falta de disponibilidad de agua en las cuencas, y Chile se proyecta como uno de los países que tiene más riesgo de caer en esta situación, proyectado al año 2040, si continúa con la gestión de los recursos hídricos en la manera en que lo estamos haciendo en la actualidad. O sea, nuevamente estamos poniendo el acento en la gestión. Digo nuevamente porque hace una semana atrás o 2 semanas atrás recibimos a la Fundación Chile y también tuve un estudio bastante interesante y completo, y yo diría que el énfasis principal también estaba puesto en el tema de gestión. Nosotros también ponemos énfasis en eso, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, también tenemos una posición en torno al sentido, alcance y la naturaleza de los derechos de aprovechamiento de agua, y que creemos que es una discusión que debe tener el país y que se debe discutir en el marco del establecimiento de un sistema institucional y de una política hídrica a nivel nacional y en los territorios. Creemos que en ese marco es más propicia una discusión acerca de la naturaleza y alcance de los derechos de agua, que voy a exponer a continuación. El estudio, la escasez hídrica, la quisimos abarcar desde 3 perspectivas. Lo primero es hacer una distinción entre la sequía y la escasez hídrica, en función de una propuesta que considere al agua como un bien nacional de uso público.
En segundo lugar, quisimos visibilizar la falta de correlato que existe entre los compromisos internacionales adquiridos por Chile en materia de derechos humanos al agua y lo que se ha hecho internamente o nuestro ordenamiento jurídico local. Y en tercer lugar, quisimos analizar, en este caso vamos a presentar el caso de Francia, como un modelo de gestión de derecho comparado que puede ser un aporte para efectos de la discusión en torno a la institucionalidad y la gestión. La distinción previa, sequía y escasez hídrica. El Código de Aguas utiliza indistintamente los conceptos. Nosotros, de acuerdo a la literatura que analizamos y que se cita en el estudio, creemos que no pueden ser considerados sinónimos. La sequía debe entenderse de una forma más estricta como un fenómeno de carácter preponderantemente natural, que es el efecto de una prolongada periodo de baja en las precipitaciones. La escasez hídrica, en cambio, preponderantemente es un fenómeno que responde a la actividad humana en el uso y el manejo del agua y por tanto se originan factores más bien estructurales que dicen relación con la institucionalidad y el sistema de gestión hídrica que es de que se opte. En ese sentido, nosotros postulamos que la escasez hídrica es una construcción social, de manera que la creciente o la prolongada sequía que afecta al país ya por más de 10 años, la contaminación de las aguas o la desigual distribución del agua a lo largo del país, no son factores que provoquen la escasez hídrica en sí misma, sino que agudizan una situación de escasez hídrica. Lo que en realidad es la causa directa e inmediata de la escasez hídrica es un sistema de gestión que tiene su foco en la demanda de derechos de aprovechamiento de agua, descuidando la oferta hídrica, favoreciendo con ello la sobreexplotación de los recursos hídricos como lo vemos a diario. Y adicionalmente, este sistema desplaza a los usos no productivos, entre estos el consumo humano, y creemos que conectamos, la verdad, esa situación con un desconocimiento del estatuto jurídico del agua como bien nacional de uso público. En consecuencia, creemos que los esfuerzos para enfrentar la escasez hídrica deben comenzar por definir una política nacional y territorial del manejo del agua en función del interés general de la sociedad y que esté articulada por medio de una institucionalidad representativa, participativa, que intervenga en la toma de decisiones a través de instrumentos que operen en los distintos niveles territoriales en los cuales se gestiona el agua. Aspectos como, ya lo conversábamos, como la naturaleza y las características esenciales de los derechos de aprovechamiento, estimamos que deben ser abordados. Es una responsabilidad debatir sobre estos temas, posicionarlos en la agenda pública y que sean parte de la discusión legislativa. Sin perjuicio de ello, estimamos que debe hacerse este debate dentro del marco de la discusión anterior. Esto es dentro, una vez que existan ciertos consensos en torno a cómo debe gestionarse el agua y al establecimiento de una institucionalidad y una política. ¿Por qué sostenemos esto? Básicamente porque hoy día se ha evidenciado que ingresar a la discusión sometiendo las distintas posiciones en torno al sentido y alcance de los derechos de aprovechamiento ha provocado una ruptura en el diálogo. De manera que estimamos que muy probablemente esa discusión o esa falta de diálogo no lleve a ningún resultado productivo y que probablemente debiera entrarse esa discusión en el marco de una conversación sobre institucionalidad y gestión. Y respecto de esa discusión, nosotros asumimos una posición directamente y creemos que el Estatuto del Agua está claramente establecido en la ley y amparado en la Constitución. El agua, de acuerdo al Código Civil, claramente es un bien nacional de uso público y que se encuentra directamente amparado por el inciso primero del artículo 19, número 23 de la Constitución, que excluye de apropiación privada los bienes nacionales de uso público. De manera que el agua no es un bien susceptible de apropiación o de propiedad privada. Y en ese sentido, lo que sí es susceptible de propiedad privada son los derechos de aprovechamiento de agua. De manera que el derecho de aprovechamiento de agua, el derecho de dominio que recae sobre el derecho de aprovechamiento de agua, al recaer sobre un bien nacional de uso público, no tiene el mismo estatuto jurídico que
que sí lo tendría, por ejemplo, el derecho de dominio que recae sobre un inmueble cualquiera o sobre las acciones de una compañía. En este sentido, creemos que adquiere relevancia lo establecido por el artículo 19, número 24, inciso segundo. Esto es la función social de la propiedad, que debe velar, entre otras cosas, por el patrimonio ambiental y por el interés general de la nación. Desde esa perspectiva, creemos que la Constitución resguarda plenamente el estatuto jurídico del agua establecido en el Código Civil, y que el Estado, a través de leyes, puede limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Esto sí se relaciona con otras disposiciones constitucionales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Terminan por establecer un marco jurídico suficiente como para comenzar a hablar de un sistema de gestión hídrica con un enfoque de derechos humanos, como se recomienda por los organismos internacionales. Por cierto que la discusión que debiera tenerse con posterioridad es si los límites, cuándo se entiende que existe un límite en el ejercicio del derecho de aprovechamiento y cuándo existe una privación al mismo. Si entendemos el derecho de aprovechamiento como un derecho de dominio, como un derecho real, o si lo entendemos como un derecho real de carácter administrativo o con ciertas particularidades especiales, atendido al bien en el que recae. Ustedes entran en esa distinción más adelante para saber qué entendemos por limitación de derechos de aprovechamiento. No entramos en esa distinción para saber qué es lo que debiera entenderse por privación del derecho de aprovechamiento. Sin embargo, señalamos que en cuanto al ejercicio, es decir, al uso, a las cargas y a las obligaciones, el Estado tiene plenas facultades para regular el derecho de aprovechamiento en el sistema actual. Esto es considerando la legislación vigente. Es decir, hoy día el Estado tiene bastante más facultades para modelar los derechos de aprovechamiento de aguas que las que se han utilizado. Y probablemente se ha posicionado, o básicamente con la indicación sustitutiva del Ejecutivo, de alguna forma, de la última se ha querido posicionar quizás la expropiación como medio de garantizar el consumo humano, lo que estimamos que no es procedente, toda vez que es la última posibilidad o es la posibilidad más lesiva de los intereses tanto fiscales como también de las posibilidades que tiene el Estado para limitar los derechos de aprovechamiento. Ese análisis sí lo hacemos, pero no nos ponemos en hipótesis de qué actos vendrían a significar una limitación o una privación. En cuanto al decreto de zona de escasez, simplemente un breve comentario. Señalar que en la tramitación de la reforma al Código de Aguas se proponen dos modificaciones, que es reemplazar el concepto de periodo extraordinario de sequía por situación de severa sequía, lo que estimamos obedece a un principio de realidad, toda vez que al ser el único mecanismo o el mecanismo principal a través del cual se combate la escasez hídrica, creemos que este mecanismo por fin está reconociendo, ¿verdad?, una situación permanente, toda vez que hasta la fecha se ha desfigurado jurídicamente los supuestos fácticos sobre los cuales procede el decreto de zona de escasez, que está concebido más bien como una herramienta puntual para enfrentar una situación transitoria o puntual, cuestión que sabemos que no es así. Y por otra parte, también creemos que va en la línea de amparar el derecho humano al agua el hecho de eliminar la posibilidad de indemnizaciones que establece la norma en favor de quienes recibieran una menor proporción de agua, cuando esta menor proporción sea para satisfacer los usos de subsistencia. ¿Cómo podemos avanzar con un enfoque de derechos humanos? Y aquí básicamente queremos visibilizar
la asimetría que existe entre lo que Chile ha hecho internacionalmente versus lo que tenemos hoy día. En Fundación Nehuenco creemos que lo más acertado es comenzar a construir una institucionalidad y un sistema de gestión integrado de los recursos hídricos con un enfoque de derechos humanos, el que debe ser principalmente desarrollado a través de los sistemas de gestión a través de los sistemas de gestión que tenemos operables hoy día, esto es las organizaciones de usuarios de agua. Estas organizaciones es necesario fortalecerlas en el sentido de mejorar su dotación, probablemente ampliar algunas de sus funciones y, por cierto, revisar sus objetivos. Como señalamos en el estudio, los objetivos muchas veces es aumentar las hectáreas disponibles para riego o objetivos particulares, y la toma de decisiones es a través de un sistema cerrado. Todas esas situaciones creemos que deben ser modificadas, estableciendo un sistema participativo y cambiando los objetivos, alineándolos con los intereses generales de la nación, de manera que estas organizaciones de usuarios sean en realidad un agente para la gestión de los recursos hídricos en conformidad con el Estatuto del Agua como Bien Nacional de Uso Público. Muy brevemente, el derecho humano de acceso al agua tiene un desarrollo relativamente reciente, si bien históricamente se ha considerado como un presupuesto para el ejercicio de otros derechos, solamente a través de la observación general número 15 del Comité del Pacto de Derechos Económicos y Sociales del año 2002 se le comenzó a dar cierto contenido a este derecho, y se comenzó también a independizar o adquirir, a transformarse en un derecho en sí mismo. Y se consideran ciertas características: debe ser provisto en términos suficientes, salubre, aceptable, accesible y asequible. Básicamente, la suficiencia dice relación con una cantidad que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Se ha recomendado un mínimo de 100 litros diarios por persona, lo que, por cierto, está supera bastante lo que es abastecido a través de camiones aljibe en comunas con decreto de escasez. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre suficiente y aceptable? Aceptable está relacionado con ciertas características del agua, las características relacionadas con el olor, el color y el sabor del agua. ¿Perdón? Organoléctrica, exactamente, sí. Y accesible y asequible está relacionado, o sea, la diferencia asequible es que sea abordable por cualquier presupuesto, y se ha puesto también internacionalmente como un parámetro aceptable, un 3% del ingreso familiar mensual, ¿verdad? Y accesible es que la fuente del agua óptimamente debe estar en la inmediatez, es decir, debe ser inmediatamente accesible por cualquier persona, y en caso de falta de disponibilidad física del recurso en la zona, no debe estar a una distancia superior a 1 kilómetro de la fuente de abastecimiento del agua. Ya el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas no declara, sino que reconoce el derecho humano de acceso al agua. Chile se adhirió en conjunto con otros 200 países, pese a que no existe un reconocimiento en la norma interna, salvo por las modificaciones que se están haciendo hoy día al Código de Agua. El año 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomienda a los países que la gestión hídrica o los sistemas de gestión hídrica que establezcan lo hagan con un enfoque de derechos humanos. Chile, posteriormente, el año 2015, en el marco de la Agenda 2030, se hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos para principalmente erradicar la pobreza y conseguir mejores índices de calidad de vida para todos los habitantes. Son una serie de objetivos que son indivisibles entre ellos, de manera que se debe avanzar en todos ellos y cada uno tiene sus respectivas submetas. En el caso de nuestro tema, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 establece que los estados deben garantizar el agua limpia y saneamiento para todos los habitantes, y dentro de sus submetas, básicamente algunas que estimamos que son de mayor relevancia: gestión eficiente del agua frente a la escasez, gestión integrada del agua en todos los niveles, participación de las comunidades y acceso universal y equitativo del agua potable para todos. Basta con ver que estos 4 objetivos son todos desafíos para nuestro país. Es decir, hoy día nuestro país está bajo, digamos, todos estos estándares,
de manera que la guía o la hoja de ruta probablemente está más o menos clara y el objetivo debiera ser satisfacer el Estatuto Jurídico del Agua como bien nacional de uso público. ¿Qué manifestaciones vemos en cuanto al consumo humano en la reforma al Código de Agua? Creemos que es importante la declaración como un derecho humano esencial y irrenunciable. Estimamos valioso también la definición o la conceptualización de los usos domésticos de subsistencia, que es muy parecida, si no igual, a la que está establecida en el reglamento de aguas subterráneas, pero estimamos importante traerla a los primeros artículos del Código de Agua. Y adicionalmente que se reconozca los distintos usos del agua. Y también una declaración que se hace en el artículo 5 o en el artículo 5 de cómo está aprobado hoy día por la Comisión de Agricultura del Senado, que el agua como un bien nacional de uso público, entonces debe considerarse esto para que en la constitución de los derechos de aprovechamiento, en función del interés público, la autoridad tenga determinadas facultades, entre ellas resguardar el consumo humano y saneamiento. También estimamos relevante la reforma que establece la posibilidad o la facultad para reservar aguas para subsistencia y la transferibilidad de estos derechos de aguas que afecta a una prohibición de cambio de uso. Ya entrando al último tema, que es, analizamos algunos modelos comparados, vamos a abocarnos principalmente a uno, que es el caso de Francia, principalmente por tres temas. Perdón, lo voy a interrumpir, si me permite. Por supuesto. Porque usted ha hecho mención, y bueno, obviamente hay mucha coincidencia con lo que pasó en esta comisión y nuestra posición para aprobar la reforma al Código de Agua. Hoy día, como bien sabe, está en la Comisión de Agricultura, pasa a Constitución. Es un trámite bastante largo. El gobierno no le ha puesto toda la urgencia que podría haberle puesto y se podría haber hecho mucho antes. Pero lo que me llama la atención, y que fue algo, y le voy a pedir a la secretaria que nos confirme, pero en qué trámite estamos. Nosotros tuvimos diversas mociones para considerarlo no a nivel del Código de Agua, sino a nivel de rango constitucional, que el agua sea un derecho humano y que tenga que, por lo tanto, considerarse como tal. Hubo varias mociones, intentamos tratarlas, Adriana Muñoz, nuestra senadora, estaba de presidenta de la comisión, y la tramitamos fusionada, porque eran varias, y no sé en qué trámite quedamos al final. ¿Pasó a la Comisión de Constitución o en qué quedamos? No. Ya me perdí, porque ya... ¿Ah? Sí, en la sala se negaron a tramitarla. A ver, recuérdeme, si no me recuerdo mal, en la sala, no sé si yo, a ver, la senadora Muñoz era la presidenta, de tener mejor memoria que yo, pero yo me acuerdo que la aprobamos acá. Nuestro intento fue que fuera a la sala y en la sala algo pasó que no logramos que sea tramitada. No sé sobre la base de qué o cómo. Está pendiente. Presidenta, mire, esta Yo comisión... propondría, perdón, voy a escuchar a la senadora Muñoz y una vez que la escuchemos yo propondría que tomáramos un acuerdo como comisión de volver a ir a la carga a la sala del Senado en cuanto a que debiera tramitarse esta reforma constitucional. No sé si les parece, pero ¿habría acuerdo? Repito, nosotros en la comisión, que no estaba, creo que el senador Castro en ese momento todavía, en esta comisión, perdón la interrupción, pero creo que es bien importante, en esta comisión se trataron diversas mociones que se fusionaron para poder tratarlas comparadamente y hacer una sola, digamos, porque todas tenían un mismo objetivo, que era promover a rango constitucional el derecho humano al agua. O sea, el agua como un derecho humano, algo muy trascendente que es mucho más allá que solamente tenerlo en el Código de Agua. Se trabajó, por eso digo, vamos a escuchar a la expresidenta, porque ella estaba de presidenta, lo trabajamos, logramos trabajar comparadamente las distintas mociones, se hizo un informe y cuando llegó el momento de tratarlo en la sala, por razones que ya no me acuerdo demasiado bien, pero se las arreglaron para que no fuera visto en la sala y ahí murió. Entonces yo, independientemente que escuchemos a la senadora Muñoz y nos haga un recordatorio exactamente qué pasó, voy a proponer de que igual
volvamos a insistir en la sala de que esto debiera verse, porque una cosa es la modificación del Código de Agua, que está establecido ahí, y otra cosa es a nivel de rango constitucional. Y a nosotros nos parece que por la trascendencia que tiene, por eso quería hacer mención en la presentación que hacía, que debiéramos también entender que le da un estatus de mayor seguridad y de jerarquía, obviamente, si está a nivel de rango constitucional y no solamente a nivel de modificación del Código de Agua. Entonces, no sé si hay acuerdo para eso. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Muy bien, entonces acordamos eso. Y senadora Muñoz, yo le ofrezco la palabra porque usted... Presidenta, súper breve, porque la intervención de Nahuen es bien interesante también en lo que se respecta a las normas constitucionales. Pero lo que nosotros hicimos, como usted bien dice, fue refundir 10 mociones que había desde tiempos inmemoriales acá en el Senado, de distintas senadoras y senadores, de distintos sectores políticos además, que se habían ocupado de hacer modificaciones a la Constitución en materia de los recursos del agua. Ahora, nosotros incorporamos, al final terminaron siendo 5 o 6 artículos de todas las mociones, y el primero, por cierto, era consagrar en la Constitución el agua como un bien nacional de uso público, pero también eliminábamos varias disposiciones que yo creo que en ese momento no gustaron. Acá en la comisión tuvimos votos transversales en varios temas, hubo diferencias en otros, pero lo que sí fue muy bueno porque la mayoría de los temas se aprobaron por casi unanimidad o si no por mayoría. Y lo que pasó en la sala fue que hubo una presión muy fuerte de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque habían temas, no sé, como el manejo integrado de cuenca, que también lo establecíamos a rango constitucional, y otros que no gustaron, y en la comisión, en régimen interno, que yo tuve que acudir como presidenta de la comisión a dar cuenta de este trabajo, señalaron que la única autorización que nosotros teníamos como comisión especial, porque esta comisión nació como una comisión especial y sigue siendo especial, era elaborar esta propuesta, entregarla a la mesa del Senado, ya a la Comisión de Régimen Interno y nada más. Lo que más logré en esa sesión, Presidenta, fue que se me diera derecho a voz para exponer el trabajo que habíamos hecho durante casi un año en esta comisión. Lo expuse, pero no se facultó para que esto se tramitara como un proyecto normal, en el sentido de que fuera debatido y votado en la sala. Eso no se logró y quedó en el limbo. Entonces, por eso yo creo que fue como una especie de mutilación que se hizo el trabajo inicial de esta comisión, que era muy importante. Ahora hay que retomarlo, yo creo que quedó con informe en sala, habría que retomar el informe en sala y ver de qué manera envuelve a esta comisión para indicaciones. Muchas gracias, senadora Muñoz. Disculpe la interrupción, pero era el momento, yo creo, oportuno antes de entrar al modelo comparado, porque era para recordar de que un año trabajamos nosotros en esto. La senadora Muñoz le tocó encabezar esto y me recuerdo que los puso en la sala y creo que es lamentable que haya quedado a ese nivel, habiendo un informe y un año de trabajo. Y por eso yo creo que nosotros deberíamos insistir, porque esto está en la Secretaría del Senado, obviamente, en la medida que quedó ahí, durmiendo, digamos, en suspenso. Entonces yo sugiero, y acabamos de aprobar, de que tratamos de insistir. Ahora, si existe acuerdo entre nosotros, podemos pedirle a los diversos comités que nuevamente se revise este acuerdo, se vea en la sala y tengamos la posibilidad de presentarlo en la sala, porque nosotros entendemos que, siendo por muy especial que sea esta comisión, cuando decimos especial no es permanente, a eso nos referimos, supuestamente tiene una cierta temporalidad. En todo caso, esta tiene a lo menos estos 4 años, digamos, en esta legislatura, en la parte de esta legislatura. Nosotros lo que consideramos es que se hizo un trabajo y su condición de comisión especial no la inhibe, a nuestro juicio, a tratar un tema tan central, si esta es la comisión sobre recursos hídricos, de certificación y sequía. Entonces, naturalmente, para nosotros era necesario tomar estas 10 mociones a que hacía referencia la senadora Muñoz y que yo recordaba, porque eran bien transversales. Algunas venían de la Cámara, otras se habían iniciado en el Senado, algunas las propusimos nosotros mismos. Entonces, obviamente que había que considerar que había bastante interés transversal por distintos parlamentarios, sean diputados o senadores, de poner a nivel de rango constitucional el derecho humano al agua, o el agua como un derecho humano. Entonces,
si ese es el acuerdo, yo pediría que tratáramos de generar un diálogo con nuestros comités que lo permita que esto sea visto, porque creemos que además es más atingente, quizás incluso con más sensibilidad de la que a lo mejor había en el año 2017, cuando ocurrió todo esto, porque hoy día, tal como lo acaba de exponer nuestro invitado de Nehuenco, hoy día se sabe que Chile está de los candidatos, digamos, más vulnerables en términos de lo que puede ocurrir en términos del estrés hídrico. Y por lo tanto creo que es tremendamente importante que consideremos con seriedad lo que es el agua como un derecho humano y que es fundamental avanzar, digamos, con todos los instrumentos nacionales e internacionales en su gestión y en todo lo que nos permita garantizar a los seres humanos el derecho y el acceso al agua. La verdad es que en esta comisión ya hemos tenido testimonios, sabemos, no me recuerdo la cifra exacta, pero tenemos, ya no me acuerdo si es como sobre 500.000 personas, algo así, que hoy día tienen que ser abastecidas vía camión aljibe. No me recuerdo la cifra exacta, pero lo que es además no solo una humillación, comillas, en el sentido que será una respuesta inmediata, pero quiero decir que eso no es garantizar un derecho humano, sino que además con el agravante que lo que se les abastece son 50 litros, o sea, exactamente la mitad de lo que se considera, como usted lo está exponiendo, lo necesario para uso, digamos, del agua. Entonces, lo señalamos en las distintas sesiones, lo hemos visto varias veces. Estamos hablando no solo de, y esto es lo increíble, que no estamos hablando solo de los sectores rurales, que pudiera ser la primera mirada de sectores alejados, con pequeña densidad poblacional, no, sino que hemos citado casos, y yo misma aquí en la quinta región y la senadora que representan cada una de sus regiones saben perfectamente bien que estamos hablando de casos de zonas urbanas, donde no hay hoy día asegurado el derecho al agua y donde son abastecidos por camiones aljibe y que creemos que debiera ayudar entonces a sensibilizar para no seguir con este modelo de alguna manera de gestión que ha significado concentración e impedir de que se tenga un acceso equitativo al agua. Bueno, esta interrupción la quise hacer antes que entráramos al modelo comparado para digamos, ofrezco por supuesto la palabra. Hay ¿sí? un tema, Presidenta, que es bien grave, porque en los temas que están incorporados en la COP25, que se va a realizar a fin de año en el país, no está incorporado el tema del agua. No. Están los océanos, están los bosques, hay un conjunto de temas y yo no sé a quién podemos consultar, quién ha construido la agenda, yo creo que la ministra de Medio Ambiente, consultarle por qué no está el tema del agua dentro de los temas centrales de la COP25. O sea, invisibilizar este tema tampoco es casual. Entonces, creo yo que podríamos hacer una consulta. Sí, se puede hacer la consulta ahora. La verdad es que la COP25 básicamente lo que tiene que hacer es medir lo que cada país está aportando en sus compromisos que se establecieron por cada país sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, porque se considera que es el causante principal dentro del cambio climático o el calentamiento del agua, digamos, y los efectos que se producen. Entonces, la COP25 básicamente lo que tiene que hacer es, y lo que ha citado el secretario general de las Naciones Unidas, que me parece sumamente importante porque ha pedido una reunión con los jefes de Estado el 21-23 de septiembre, en el cual le ha dicho no quiero discursos, sino que quiero que me vengan con cifras y medidas y acciones concretas que demuestren que cada país está efectivamente colaborando a la reducción de los gases de efecto invernadero, porque si no lo logramos hacer, esta meta de por lo menos impedir que vaya más allá de 1.5 el calentamiento, está trayendo ya graves consecuencias. Entonces es sumamente importante que los países tengan un compromiso para que se cumpla lo que se determinó en París, la COP de París. Entonces, fundamentalmente es eso. Ahora, lo que pasa es que este gobierno le puso con cierta creatividad la COP no sé cuánto azul, en fin, que aludía a los océanos, lo cual está bien, es obviamente interesante, pero no es efectivo que pueda ser una agenda a verse prioritariamente en la COP25, porque la COP25 tiene ese objetivo, que es ver cómo los estados van a cumplir para lograr el Acuerdo de París, que es justamente no permitir que vaya más allá de 1.5, lo que hoy día se está provocando como calentamiento
digamos, del agua y las consecuencias que trae. Entonces, igual nosotros tenemos 2 parlamentarios invitados por el gobierno, son 2 integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, su actual presidente, el senador Girardi, y el senador Sandoval. Ambos han sido invitados por formar parte, no sé exactamente cómo se llama, por una comisión que el gobierno, digamos, ha convocado para, yo supongo que tendrán más detalle de cómo se está elaborando, porque claro, hay que distinguir además la participación oficial, que solamente corresponde como estados y gobiernos, y otra es todas las reuniones en paralelo, que van a ser muchísimas, y dentro incluso todas esas reuniones en paralelo, que son de todas las organizaciones, ONG, organizaciones civiles y estudios de reflexión, etcétera, etcétera, que van a ser muchas en paralelo, muchísimas. También se está considerando incluso una jornada parlamentaria que va a durar un día, en la cual van a venir parlamentarios de todas partes del mundo, y también ahí eso ya es atribución nuestra. El que nosotros podamos decir, mire, pongamos el tema, por ejemplo, del recurso hídrico o la escasez, digamos, hídrica y lo que está generando en el mundo. Eso es perfectamente posible. Nosotros no podemos hacer la agenda del gobierno en la COP, pero podemos hacer la que tiene que ver con los parlamentarios o instituciones como la que está en este momento invitada en la comisión y está representando aquí nuestro invitado, Andrés Gutiérrez, obviamente que forma parte de lo que se puede como organizaciones civiles poner en cuestión el tema, y yo creo que es un tema muy trascendente hablar del derecho humano, el agua como un derecho humano. Muy bien, continuamos entonces. Muchas gracias. Muy brevemente, en relación con el acuerdo de reactivar la discusión en torno a garantizar el derecho humano de acceso al agua y saneamiento en la Constitución, estimamos muy valorable este acuerdo de reactivarlo, toda vez que, como es la tradición legislativa de nuestro país, para el cumplimiento de tratados y compromisos internacionales, se ha visto que es bastante más eficiente que tenga un correlato en la norma local. De manera que la garantía constitucional de derecho humano de acceso al agua y saneamiento contribuiría, por cierto, a un cambio interpretativo y a un probablemente mayor posibilidades de reformar nuestra legislación para garantizar efectivamente implementar mecanismos para proteger este derecho humano de acceso al agua y saneamiento. Bueno, para retomar la presentación, solamente también mencionar que Fundación Nehuenco es parte también de un grupo de acción ciudadana por el cambio climático, que justamente en el marco de la COP25 tenemos como finalidad justamente abrir algunos temas que no están en la agenda oficial. Y desde ese punto de vista también estamos trabajando para visibilizar justamente que el agua no es parte de la agenda oficial de la COP. Exacto, como lo dijo la senadora. Dígame una cosa, ¿usted nos puede dar más detalle cómo se están organizando, cuántas organizaciones son parte? Porque como una información más bien del mundo, las organizaciones civiles, digamos, o de ONG, quizás nosotros nos falta esa información para tener más herramientas para saber cómo lo están gestionando y quizás en paralelo desde el punto de vista de la reunión parlamentaria poder también reforzar aquello. Sí, por cierto, a ver, solamente lo que puedo manifestar hasta ahora es que tengo conocimiento de 3, ¿verdad? Una que es la Organización de los Pueblos, que es bastante conocida. Sí. Otra que es la Sociedad Civil de Acción por el Cambio Climático, que hay varias instituciones, estamos nosotros, Fundación Nehuenco, está Terram, está FIMA, y hay varias otras bastante conocidas y que están trabajando en torno a se han agrupado en torno a distintos grupos de trabajo. Nosotros estamos en el grupo de trabajo de generación de contenidos, pero hay otros de organización, hay otros de visibilización a través de medios, hay otros de coordinación, hay otros de acciones en territorio y así. Es una organización bastante grande y hay otra que se ha agrupado en torno al Partido Humanista, si no me equivoco. Puedo entregar mayor información porque la tenemos, digamos, pero puedo aportarla por... Si la hiciera llegar, se lo agradeceríamos a la comisión. Así lo haré. Muchas gracias. Retomando entonces la presentación, este es el último tema que abarcó nuestro estudio, que básicamente quisimos analizar en esta oportunidad el caso de Francia, que lo
lo consideramos básicamente porque bueno, la organización político-administrativa de Francia es un Estado unitario dividido en regiones, tiene un factor de conexión, por cierto, en ese punto con nuestro país. Adicionalmente, el Código Civil francés, dictado un siglo antes que nuestro Código Civil, es influencia directa de nuestro Código Civil, y en materia del estatuto jurídico del agua es bien similar, toda vez que se considera que el agua es un bien común. Otro aspecto importante es que la Directiva Marco del Agua del año 2000, la Directiva Marco del Agua que rige a la Comunidad Europea, eligió el sistema de gobernanza hídrica en Francia como un sistema modelo. Entonces, desde ese punto de vista, estimamos que este caso puede ser interesante de analizar. Entonces, lo importante de la gobernanza hídrica en Francia es que distingue claramente distintos niveles territoriales para la gestión del agua y establece un nivel nacional, de cuenca, subcuenca, regional, departamental y comunal. Incorpora también actores públicos y privados en cada uno de los niveles, es decir, hay representantes de usuarios de agua y representantes de comunidades y representantes del Estado en los distintos niveles de toma de decisiones en relación con el agua. Vamos a ver un esquema a continuación que va a quedar un poco más claro eso. Y luego estrategias de articulación, que básicamente vemos tres. Lo primero son instrumentos territoriales para la gestión del agua en cuenca y subcuenca, que eso articula la acción de las distintas instituciones en los distintos niveles. Luego una figura que se llama los prefectos coordinadores, que operan en más de un nivel y dependen de la administración central, y estos tienen por finalidad articular todo el sistema. Y luego la representatividad de la que hablábamos, que le da legitimidad social a este sistema, en definitiva. Y también tiene principios relevantes como el agua financia el agua y el principio contaminador-pagador, que en realidad el sistema de gobernanza está pensado para que se financie por medio del pago que hacen los usuarios. En este esquema se puede ver principalmente los distintos niveles en los que opera la institucionalidad. Esto es un esquema muy somero, ¿verdad? Muy para graficar nomás cómo opera. En el primer nivel, que es el nivel que están las instituciones en color azul, uno puede ver que es el nivel nacional. Luego más abajo, en naranjo, se ven los niveles de cuenca y subcuenca, luego el nivel regional y luego el nivel departamental. Si se revisa todo lo que está debajo de esta autoridad que se llama Comité Nacional del Agua, tanto el Comité Nacional del Agua como los comités de cuenca, comisiones, los consejos regionales y los consejos departamentales, todos estos son organismos colegiados y sus miembros pertenecen a todos los intereses, confluyen acá todos los intereses del agua. Entonces hay representantes del Estado, de los distintos tipos de usuarios de agua y de las comunidades. Y estos comités, o sea, tanto el Comité Nacional del Agua como estos comités máster ya territoriales, son tomadores de decisiones, en definitiva, en lo que respecta tanto a la política hídrica nacional, porque ahí el Comité Nacional del Agua elabora esta política en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente. Los comités de cuenca y las comisiones de subcuenca intervienen directamente en el desarrollo de los planes maestros territoriales, que son planes maestros hídricos a nivel territorial, de cuenca o de subcuenca según corresponda. Y si vemos los organismos que están bajo la Agencia para la Biodiversidad, la Agencia para la Biodiversidad fue creada recientemente, el año 2016, y funciona como un organismo consultivo. Asesora tanto al Ministerio del Medio Ambiente como al Comité Nacional de Agua y a los comités de cuenca y subcuenca, para que estos desarrollen tanto la política hídrica nacional como los planes de cuenca que van a operar en los distintos niveles. Y también para que en el diseño de la política hídrica nacional conteste con la Directiva Marco del Agua del año 2000 de la que hablábamos. Y también encontramos interesante, bueno, las agencias del agua que están en el nivel de cuenca se relacionan directamente con los usuarios y son los encargados de cobrar las tarifas y también de generar planes de capacitación y planes de fomento a ciertas actividades. Y otra cuestión que encontramos bien relevante es este IOTA, que es un instrumento especial, que es como una especie, que sus siglas son instalaciones, obras, trabajos y actividades, y que tiene por finalidad el control de toda aquella actividad que tenga relación con el manejo de los recursos hídricos que por su naturaleza no ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental francés.
Entonces, si no entra por ahí, dado sus impactos o dado su bajo nivel de impactos o por cualquier motivo no ingresa a ese sistema de evaluación, sí tiene que ingresar directamente a este otro sistema de menor entidad, pero que también representa un control y que es administrado a través de la autoridad central por medio de los prefectos departamentales. Y finalmente estas figuras de los prefectos operan en todos los niveles y estos sí dependen de la autoridad central y se encargan de que todo el resto de la institucionalidad implemente debidamente, pues son la policía del agua también, implemente la política hídrica y los planes maestros territoriales a nivel de cuenca y subcuenca. Entonces es un sistema que podríamos algunos de sus elementos probablemente tener en cuenta en la discusión al momento de generar una política hídrica y una institucionalidad. Conclusiones: la escasez hídrica es un fenómeno socialmente construido a partir de una visión del agua como mero recurso económico e interpretación normativa centrada en la demanda de derechos de aprovechamiento. Esto desplaza usos no productivos, entre ellos el consumo humano. Necesitamos avanzar en un modelo regulatorio que cumpla con estándares internacionales en materia de derecho humano al agua, considerando a las organizaciones de usuarios de agua como ejes sobre los cuales se debe articular una política pública de gestión integrada de recursos hídricos en los distintos niveles. Y tercero, es necesario que comencemos a vincular la gestión del agua con el interés general de la nación que emana del Estatuto Jurídico del Agua como bien nacional de uso público. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, si quieren hacer alguna consulta, senador Castro. Quiero hacer una consulta. He escuchado varias veces que Chile es un país el que más va a sufrir el tema de la escasez hídrica. Pero también he escuchado varias veces de que Chile es uno de los países que tiene mayores reservas de recursos hídricos. Entonces, me gustaría saber cómo lo consideran o por qué se produce este fenómeno. ¿Es porque estamos al sur del mundo, estamos cerca de los polos, porque tenemos mayor irradiación? ¿Hay estudios referentes a eso? ¿Ustedes tienen alguna información adicional? ¿O porque es un país angosto, que nuestra reserva está en la cordillera, están los de hielo? Porque Argentina es más grande, mucho más ancho. Entonces, no tengo todavía esa explicación de por qué, sabiendo que es uno de los países que tiene mayores reservas. Efectivamente, o sea, como mencionaba al inicio, de acuerdo al Atlas del Agua, elaborado por la Dirección General de Agua del año 2016, nuestro país existe disponibilidad física de alrededor de 53.000 metros cúbicos por habitante al año de agua, lo que es muy superior al promedio de los países de la OCDE, que es de 6.000 metros cúbicos por habitante al año, y también superior al mínimo sostenible establecido internacionalmente en 2.000 metros cúbicos por habitante al año. Entonces, desde ese punto de vista, existiría una abundancia del recurso hídrico. Lo que ocurre es que a través de nuestro sistema de gestión, y también uno suele escuchar hablar de los derechos de agua de papel, ¿verdad? O sea, que en definitiva no se pueden ejercer, porque es un sistema de gestión que está basado en la demanda de derechos de aprovechamiento. Entonces, quien demanda derechos de aprovechamiento cumpliendo requisitos relativamente sin siquiera cumplir muchos requisitos, ¿verdad? Es decir, basta con que haya disponibilidad, que no esté declarada como zona de prohibición, zona de restricción, va a obtener esos derechos de aprovechamiento. En ese sentido, nuestro sistema es un sistema que está basado, por eso decimos que está basado en la demanda y no cuidando la oferta hídrica. De manera que puede haber sobreexplotación fácilmente del agua y se presta justamente también para acaparar derechos de aprovechamiento. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estimamos que nuestro sistema de gestión debe poner un cierto enfoque en la oferta en la oferta hídrica y de alguna forma estudiar y tener un catastro actualizado del agua existente en el país y gestionarla de acuerdo a esa oferta y no a la demanda de derechos de aprovechamiento. Ya, o sea, para entender, vamos a sufrir porque tenemos una mala forma de poder hacer uso por los derechos que tenemos del recurso hídrico, más que por el hecho de que el cambio climático, que por estar al sur del mundo, por tener más irradiación, que el agua se nos vaya, se nos vaya a ir al mar, por ejemplo, que no seamos capaces de poder, o vamos a tener mayores deshielos producto de todo este cambio climático. Más que los deshielos y todo eso, es porque
no somos capaces de usarla bien. Estamos haciendo mal uso o aprovechamiento indebido por estos derechos que tenemos. Y si está hoy día disponible el agua, nosotros vamos y la sacamos. No tenemos cuidado de usarla bien. A eso te refieres, ¿no es cierto? La verdad no, o sea, a lo que nos referimos es que la desigual distribución del agua a lo largo del país es un hecho. Ya. Es un hecho. De manera que esos 53.000 metros cúbicos por habitante al año se reducen enormemente en la zona norte, ¿verdad? Pero lo que nosotros señalamos es que ese es un factor que agudiza la escasez hídrica unido a la mega sequía, como la han denominado. Pero en realidad el problema de fondo es un problema estructural que dice relación cómo estamos gestionando el agua. Que se permite la sobreexplotación de las cuencas sin mirar otros usos y otros intereses del agua. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros proponemos es mejorar esa gestión. Es mejorar esa gestión a través de una institucionalidad adecuada. Y para eso, por cierto, que debe poderse limitar los derechos de aprovechamiento de agua. Correcto, ya. Con mira a satisfacer intereses que son prioritarios, Perfecto. como el derecho al consumo humano. Correcto. Senadora Proboste. Muchas Apaga gracias. el micrófono. Muchas gracias, Presidenta. Quiero partir agradeciendo la presentación de la Fundación Nehuenco de Andrés Gutiérrez en esta oportunidad y quisiera detenerme en una de sus primeras láminas que él compartió en esta comisión y que tiene que ver con una síntesis de todos los decretos de escasez dictados entre el año 2008 y el año 2018, es decir, en la última década, cómo se ha comportado estos decretos, esta medida administrativa, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con una situación real, porque ahí ve una diferencia que también la hemos vivido con mucha tristeza durante estas últimas semanas. Yo me alegro por los agricultores de la región de Valparaíso y de la región de Coquimbo, que han obtenido su decreto de escasez hídrica y con eso también agilizar una serie de medidas. Pero cuando uno mira la misma información que usted nos ha planteado, no existe ninguna razón para no declarar a través de un decreto de escasez hídrica también en la región de Atacama. Hoy día son cientos los crianceros, pequeños agricultores, que tienen dificultades que son evidentes, producto de la sequía que hoy estamos enfrentando para poder alimentar a sus animales y por lo tanto quisiera, Presidenta, en esta oportunidad formalmente pedir que la Comisión pudiera oficiar al Ministerio de Agricultura para que también se estudie la posibilidad de declarar escasez hídrica a la región de Atacama. En este cuadro que nos presenta hoy la Fundación Nehuenco, da cuenta cómo a lo largo de estos años la región de Atacama también ha sufrido los impactos de esta escasez, de esta sequía, y por lo tanto no hay ninguna razón, solo la discriminación, para no declarar también a través de este decreto medidas adicionales para apoyar a nuestros pequeños agricultores, a los pequeños crianceros, y creo que esta presentación también nos ayuda a colocar el foco de establecer medidas administrativas como esta, que son paliativas, pero también medidas, como lo ha señalado la propia presidenta de la Comisión, que permita a los países anticiparse y establecer acciones muy concretas para lograr disminuir los efectos de los gases invernaderos, los efectos de la sequía y hacer un aporte mucho más concreto también a un manejo adecuado de un bien que es tan escaso como lo es el agua, particularmente en las regiones del norte del país. Bueno, Presidenta. obviamente si hay acuerdo, oficiamos y habría acuerdo de la Comisión para oficiar. Ahora, independientemente de eso, algo que yo le quería señalar, que creo que falta, o sea, a mí me pareció sumamente interesante y estoy muy agradecida, digamos, de la presentación. A mí me gustaría un poco también sentir que evidentemente el énfasis está puesto en el modelo de gestión, que es muy insuficiente y que ha significado la concentración, sobreaprovechamiento, concentración de los derechos y por lo tanto obviamente dejas a una cantidad importante de gente sin el acceso.
Pero además de aquello, yo creo que nosotros como país tenemos que dar un paso que va más allá. No es solamente un tema de gestión, que es demasiado esencial, porque va a la mirada central. ¿Es o no el agua un mercado, como hasta ahora se ha manejado? Y eso son las consecuencias que ha tenido. Pero incluso hoy día, no deja llamar la atención, hay una editorial en el Mercurio que trata de la mega sequía y las distintas instancias, digamos, y algunos proyectos que se hablan pero que al final no se concretan. Por ejemplo, dado la escasez de lluvia o a veces la intensidad, pero así en horas, por decirlo así de alguna manera, y con la elevación de la temperatura, no se aprovecha esa agua de la alta cordillera que evidentemente tiene un derretimiento muy rápido y eso simplemente no lo aprovechamos porque no hay embalses en esas cabeceras. No hablo de un gran embalse, me refiero, son a reservorios, digamos, de acumulación de agua. No tenemos un tratamiento de las aguas que llegan al mar. Nosotros podríamos tener tecnologías que permitieran reutilizar esa agua, que podría ser perfectamente como lo hacen otros países para la agricultura, e incluso algunos con un tratamiento más intensivo para hasta el consumo humano. Se habla que las sanitarias, que han sido muy cuestionadas en el último tiempo a raíz del episodio de sal, por supuesto, y está en cuestión la forma en que esto es fiscalizado. Aquí en la región de Valparaíso se dice que un 35% no se logra utilizar o aprovechar o es perdido. Entonces uno empieza a preguntarse cuáles son las otras medidas. Pues digo que me hace falta como ver cuáles son, otros están hablando de la carretera hídrica, sea marina, sea terrestre, que vendría desde el sur. Claro, que uno llega a darse cuenta que incluso una región como Aysén y los lagos están con decreto de escasez hídrica, o sea, está la mega sequía que ya hoy día se hace más improbable que uno pueda decir vamos a hacer una carretera hídrica porque francamente hasta eso está ocurriendo. Lo que quiero decir es que también tenemos que ser más activos en la generación. Hoy día tenemos una situación bastante delicada a los sistemas de agua potable rural. Están siendo presionados obviamente porque los habitantes a los cuales les da servicio naturalmente necesitan y requieren el agua y ellos tienen problemas por la generación, o sea, no tienen recursos para hacer pozos más profundos ni tampoco necesariamente los pozos más profundos por agotamiento también de las cuencas subterráneas no le están dando los resultados. Entonces hay un conjunto de situación, de un cuadro en el cual uno dice, ok, una cosa es el modelo actual que para mi modo de ver coincido no está resultando o ha resultado las consecuencias que conocemos, pero otra cosa es cuáles son las acciones que un Estado, una política de Estado es capaz de tomar para reforzar la generación del agua. No quedarnos, comillas, con la idea de que Chile está privilegiado porque tiene los hielos del sur, etcétera, porque lo que se está viendo efectivamente es un derretimiento muy rápido y no nos garantiza. Entonces, yo creo que hace falta medidas adicionales o tomar resoluciones más bien que uno siente que no hay, eso lo hemos dicho varias veces en esta comisión, que no hay una política ni una mirada integral y una acción positiva en decir ya, esto es lo que nosotros vamos a hacer, independientemente de cuánto vamos a lograr cambiar el modelo. Y hablando del modelo, que le quería hacer esa observación porque sentí que hacía falta un poco, o me gustaría preguntarle cuáles son como Nehuenco las acciones que ustedes ven que son necesarias de hacer, más allá de la gestión del modelo. Y no me quedó claro dos cosas que le quería preguntar. Una, usted habla de limitación de derecho a aprovechamiento y término de derecho a aprovechamiento. ¿En qué circunstancias proponen uno u otro? Nosotros ya tenemos un problema bastante serio que no hay solución en la modificación del Código de Agua, pero usted sabe que la modificación que estamos hablando es para los derechos futuros. O sea, los derechos actuales permanecen intocados. Estamos hablando del 90% de los derechos permanecen intocados. Entonces, la gran pregunta es qué efectividad va a tener esto en un marco de escasez hídrica cuando apenas se va a tocar el 10%. Alguna racionalidad le pone, pero la verdad es que no se toca lo que ya se entregó, que permitió la concentración, la sobreexplotación y lo que nos ha pasado. Entonces la pregunta es cómo mira eso, porque no nos profundizó, cómo mira esa situación. O si dentro de lo que usted llama limitación por un lado y término, no usó la palabra término, privación. Exactamente cuándo sería aplicable hacia atrás, cuál es la mirada de ustedes. Nosotros ya con el solo hecho de hacer una reforma
para la temporalidad de esos derechos, que no sean permanentes, etcétera, 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 ha significado un lobby tremendo de la Sociedad Nacional de Agricultura, en fin. Y no solo eso, el gobierno mismo, a través de sus autoridades, ha dicho la incerteza jurídica. Aquí no han hablado los ministros de Obras Públicas y otras autoridades que hablan de la incerteza jurídica y lo que esto afectaría como país y los proyectos. Entonces, sería interesante conocer su opinión. Senadora Muñoz, vamos a ver una ronda para que usted nos conteste si quiere, va tomando nota de nuestras observaciones. Senadora Muñoz. Un tema muy breve, un tema de la contingencia que ha planteado la senadora Proboste y que por cierto afecta, ayer veíamos un reportaje en Huasco, que es la misma situación de Coquimbo y de Valparaíso. Entonces el cambio climático está aquí y la escasez está aquí, la catástrofe hídrica está aquí, están muriendo día a día ganado, mayor, ganado menor en nuestras regiones, que son fuente de subsistencia de pequeños agricultores. Y no hay política para aquello, no hay instrumentos que se hayan ido preparando, y esto no es un tema de un gobierno, otro gobierno, es un tema de política de Estado, de no haber tomado conciencia que el cambio climático no es a futuro, está acá. La región de Coquimbo lleva más de 15 años con severa escasez hídrica. Los paliativos son el decreto de escasez hídrica, no, tiene otro nombre, y el otro es la zona de catástrofe. Son los únicos instrumentos que tenemos. Hoy día, ¿qué se ha decretado en nuestra región? Y la senadora Proboste tiene razón, que solicitar el decreto de emergencia agrícola. Sin embargo, este decreto lo analizamos el otro día con todos los APR, con todos los pequeños productores con Barbalay de la región. Tiene doble filo, porque lo que autoriza es la extracción de agua superficial y subterránea en cualquier punto, ¿no? Sin necesidad de constituir derechos y sin necesidad de tener una limitación de caudal ecológico. Entonces, lo que plantean muy ciertamente la gente de los APR es decir, bueno, y si viene una plantación de palto a profundizar los pozos al lado de los que tenemos nosotros para el suministro de agua potable, para los APR. Entonces, ahí hay una situación que la propia comunidad ve como un arma que no es útil el 100% que nosotros quisiéramos. Además, recursos frescos no trae, ¿no? El ministro de Agricultura ha estado 2 veces en nuestra región y ha ofrecido entregar 500 millones a usuarios de INDAP, dejando un número inmenso de afectados fuera, y 1.200 millones vía Ministerio del Interior para todo el tema de las canastas familiares, bueno, y otros elementos. Pero no hay instrumentos para abordar la magnitud de lo que hoy día tenemos y que va, por cierto, venir increciendo, aumentando en todas las regiones. No solamente va a ser el norte, ahora ya es la quinta, es la sexta, va a llegar a la séptima y, bueno, a varias. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de carencia de una política frente a la catástrofe hídrica, a la catástrofe provocada por el cambio climático, y creo que es una tarea urgente a realizar. Nosotros ya en la región estamos pidiendo zona de catástrofe, porque ¿qué hacen 6.000 crianceros de ganado menor y 2.000 y tantos crianceros de ganado mayor? Pequeños agricultores que tienen perdidas sus cosechas, sus plantaciones completamente, ¿qué hacen con un fardo de pasto que les va a regalar, que alcanzan a llegar con los 500 millones? Entonces, yo creo que hay una carencia y un tema de política de Estado que hay que trabajar con urgencia. Y lo segundo, en relación a la exposición de Nehuenco, yo creo que hay un elemento bien interesante, y lo tocaba al final de su intervención la senadora Allende, el tema del marco constitucional. Y hacíamos alusión, ¿cierto?, de esta reforma que nosotros elaboramos hace unos 3-4 años atrás. Usted dice algo bien interesante, que habrían 2 numerales del artículo 19 de la Constitución, el 1 y el 8, que podrían ser un elemento que entregue un respaldo, un resguardo constitucional a poner límite al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua y quizás también a la privación del derecho, que es el gran tema que tenemos hoy día en el debate del Código de Agua. Por ejemplo, todos los elementos que nosotros, aquí está la senadora Proboste y el senador Castro, que estamos siguiendo en agricultura este tema, cuando hablamos de establecer la caducidad por el no uso del derecho, si inmediatamente se alude aquí, hay un tema de constitucionalidad. Porque cuando a mí se me entrega, ¿cierto?, el derecho a aprovechamiento de agua,
se me entrega de acuerdo al numeral 24, se me entrega en propiedad. Y eso no extingue, ¿no? Según la concepción que hay detrás de esta filosofía, el derecho se me entrega y no extingue, es perpetuo. Vale decir, puedo no usarlo, ¿cierto? ¿Una bomba? No. Puedo no usarlo, puedo, digamos, dejarlo ahí hasta que incluso por dejarlo no usarlo hasta que alguien se lo adjudique y es el único momento en que cae el dominio del derecho. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, si leyendo el 1 y el 8 del 19, no los tengo a la mano, pero si fueran elementos que nos permiten un respaldo constitucional para poner límite al ejercicio, para establecer algún punto de caducidad, de extinción, que hoy día ya en el debate se están anunciando que son inconstitucionales. Si nosotros decimos, mire, hay un señor que se le dio el derecho, bueno, pague patente por no uso, ¿no? Pero usted no puede caer a la caducidad y a la extinción. Es lo que nos ha planteado el gobierno, ¿no? En la indicación sustitutiva. ¿No? No lo usa, que pague patente exponencialmente, hasta el infinito, hasta que de repente va a tener que entregarlo porque le sale más barato entregarlo que le estén cobrando patente y ese derecho va a ir a un remate, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería interesante explorar esos dos numerales, porque si tenemos hoy día, porque yo le vamos a poner todo el entusiasmo a la reforma constitucional del agua, pero ya tuvimos una experiencia acá, pero creo que es importante el planteamiento que ha hecho el presidente y que podamos explorar que nuestros comités acepten ponerlo nuevamente en tabla en la sala. Pero creo que sería importante explorar esos elementos, dado que estamos en un debate contingente hoy día en la Comisión de Agricultura sobre este tema. Me parece muy de un muy acuerdo buen punto. con lo que ha planteado la senadora. Sería bien interesante ver si esos dos artículos de la Constitución, el 1 y el 8 que alude, los numerales del artículo 19, perdón, los numerales 1 y 8 pueden ayudarnos. Yo solamente quiero decirle una cosa a la senadora Proboste, y yo estoy de acuerdo y lo vamos a hacer oficialmente, pero el decreto de escasez hídrica, por lo menos, me acaba de escribir ayer el alcalde de Petorca, me manda fotos que no las puedo poner allá en la presentación, digamos, las tengo en el teléfono, es impresionante, o sea, el ganado muerto, increíble, no ha ayudado en nada. O sea, en la región de Valparaíso hay 38 decretos de escasez hídrica y la verdad es que los pequeños ganaderos y los pequeños agricultores no ha significado nada. Entonces, esto es un poco como fantasía de decir escasez hídrica como si fuera una panacea, que no la es. Yo lamentablemente tengo que decir que no la es. Creo que aquí estamos usando una figura que no va al fondo, que el fondo tiene que ver con estas dos aristas que hemos hablado, gestión y generación que garantice el cómo tenemos un recurso hídrico suficiente en una situación de cambio climático como la que tenemos. Entonces, ese es como el tema de fondo que quería hablar. Senador Castro, y después le damos a nuestro invitado. Muy corto. Cuando se habla del decreto de hídrico, fíjese que yo siento ahí que hay algo indebido. El decreto de escasez hídrica apunta al tema de riego y se le tuerce un poco ahí la ley para poder usarla para el tema de estos decretos para transportar agua, para llamemos en cambio de aljibe, pero ahí falta trabajar mejor en lo que significa el decreto ese de escasez hídrica. Pero yo quiero hacerle otra consulta. Usted dice que realmente nosotros gestionamos mal el agua. Y tiene mucha razón, porque yo no sé si en la zona norte, en los embalses que hay en la zona norte, si los usan, la descarga de los embalses que hay, ¿se usan cuando se riega o se usan solamente para generación y no en tiempos de riego? Que es lo que nos sucede a nosotros en la zona sur. La zona sur, los embalses se usan muchas veces en tiempos que no se riega, que no se usa agua para riego de los campos. Entonces, ahí tenemos nosotros una mala gestión y tremendamente fuerte. No sé si ustedes tienen estudios, han revisado qué pasa con los embalses a nivel de país, si tienen mayor información de eso, porque yo creo que ahí hay una medida que nosotros podríamos tomar como comisión y deber de que no se usen la agua de los embalses si no se está en tiempo de riego. Creo que eso es súper valioso. No sé si, como digo, si ustedes tienen estudios, análisis de cómo se usa el agua, como digo, en generación eléctrica. Eso, presidente. Muy bien. Le damos la palabra a nuestro invitado, don Andrés.
todo lo que usted pueda Sí. contestar las distintas observaciones. Bueno, a ver, me gustaría partir con decir que el interés general de la nación es un concepto mutable. Es un concepto que debe, en nuestra opinión, debe abordarse de acuerdo a las circunstancias. Probablemente el año 2005, bueno, quizás estaba incluso, no era ni siquiera proporcional, pero probablemente era más proporcional que hoy día establecer una norma que estipulara el pago de una patente por no uso, ¿verdad?, de los derechos de aprovechamiento. Quizás eso tenía algún tipo de relación proporcional con lo que era el interés general de la nación en ese momento. Hoy día, tras varios años después y considerando la situación del drama que viven alrededor de 1 millón de habitantes en el país, consideramos que el interés general de la nación, el interés general de la sociedad, que arranca en definitiva del Estatuto Jurídico del Agua, da para efectuar bastantes más reformas y también da para que el Estado, a través de la dictación de leyes, limite los derechos de aprovechamiento con una mayor intensidad. Y en esta limitación nosotros entendemos incluidos tanto los derechos de aprovechamiento existentes como los nuevos derechos de aprovechamiento. Independiente, a ver, lo que ocurre es que la ley puede imponer limitaciones en cuanto al uso, goce y extinción de los derechos, de manera que se apega perfectamente a la Constitución y a la ley sin siquiera hacer ninguna reforma. Por ejemplo, la caducidad de los derechos de aprovechamiento en ciertos supuestos, porque eso implica la defensa de la certeza jurídica. Básicamente se basa en un criterio de ultraactividad de la ley, es decir, yo quiero que el estatuto jurídico aplicable en el pasado me siga siendo aplicable para siempre. Y eso no puede ser. A uno no lo puede perseguir un estatuto jurídico. Las normas cambian en la medida en que cambia el interés general de la nación. Y la propiedad se debe ajustar a esas diferencias. Entonces, si cambia el interés general de la nación y cambian, por lo tanto, las prioridades y, por lo tanto, cambia la forma en que se ejercen los derechos y, por lo tanto, la función social de la propiedad adquiere una nueva magnitud, es necesario limitar los derechos de aprovechamiento, sean los futuros o los existentes. Entonces, esa es nuestra opinión en relación con ese tema. Entonces, probablemente para evitar la discrecionalidad administrativa, porque en realidad la incertidumbre bien alegada, si uno quisiera defender la posición de la incerteza, no debiera alegar la intangibilidad del derecho de aprovechamiento, sino que lo que debiera hacer es decir, yo me quiero resguardar de la discrecionalidad administrativa. Estoy de acuerdo que bajo un nuevo escenario, bajo un nuevo concepto de interés general de la nación, eventualmente un derecho de aprovechamiento pueda caducar. Pero ¿en qué supuestos va a caducar? Y déjemelo muy claro, para efectos de que justamente no exista incerteza o no exista la facultad del Estado de privarme del derecho en cualquier momento o caducarme el derecho en cualquier momento. Entonces, en la medida en que existan causales acotadas de caducidad sustentadas en el interés general de la nación, es perfectamente posible, desde el punto de vista jurídico, establecer causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua, tanto los existentes como los futuros. En ese sentido no vemos inconveniente y por cierto que se puede entender desde el punto de vista político la dificultad que representa sostener esa posición. En cuanto a los pasos siguientes, bueno, un poco nosotros creemos que hay muchas soluciones y se habla de mayor cantidad de embalses, ¿verdad? También se habló en el discurso público del 21 de mayo. Se habla de los proyectos de desalación del agua, desalación del agua de mar para el uso como agua potable. Se habla también de las carreteras hídricas.
Pero nosotros creemos que muchas soluciones no son en definitiva un aporte real, soluciones segmentadas y soluciones muchas de ellas sin una evaluación de cuánto es lo que cuestan o cuáles pueden llegar a ser sus efectos ambientales o en la población. Desde ese punto de vista lo que nosotros planteamos es que como primer paso para la implementación de distintas soluciones o lo que se decide que puedan ser distintas soluciones, es necesario establecer una política pública, una política nacional pública en materia hídrica, que contemple medidas para enfrentar la contingencia y contemple también medidas a mediano y a largo plazo. Entonces, creemos que solamente organizándonos, digamos, nosotros como país a través de una política nacional, recién vamos a poder distinguir qué medidas resultan proporcionales a nuestra época y qué medidas resultan también más atendibles y más viables que otras. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos centraríamos nuestros esfuerzos en la definición de una política pública. En cuanto a... no sé si me queda alguna, sí, se me queda en el tema de los embalses. Claro, creemos que hay medidas que eventualmente en el tema de los embalses habría que evaluar. No tenemos estudios específicos en relación con el uso de embalses para la generación, pero sí eventualmente lo que sería necesario revisar probablemente respecto de esta y de otras medidas es qué tan viables son desde el punto de vista económico y su impacto directamente en torno a combatir la escasez hídrica. Y en ese sentido entra en el juego la definición de prioridades. Entonces probablemente se ha estimado que las medidas de optimización de riesgo para los agricultores son medidas que tienen un alto impacto y tienen un menor costo. Entonces, desde ese punto de vista, creemos relevante establecer ciertas prioridades. Y creo que en cuanto al decreto de escasez hídrica, creemos que es una medida anacrónica, insuficiente y por cierto, reactiva a una situación y que en definitiva es utilizada principalmente para, a través de ese expediente, proveer o liberar los recursos necesarios para proveer el agua a través de camiones de aljibe, lo que está por cierto, bajo los estándares internacionales y representa un tremendo despilfarro en realidad de recursos fiscales. Pues sí, en los últimos reportajes que han salido, digamos, se nota que, no recuerdo, creo que fueron 150 mil millones de pesos los últimos 5 años gastados en camiones de aljibe, que perfectamente se podrían estar utilizando esos recursos para definir adecuadamente una política y una institucionalidad encargada de implementarla en los distintos niveles en los que se debe gestionar el agua. Bueno, agradecemos mucho la presentación. Yo quiero ofrecer a esta comisión, después de haber escuchado, quise que pusiéramos ahí, hay varias imágenes. Esto lo mandó el alcalde Petorca ayer. Creo que es exactamente lo que le puede ocurrir a la senadora Muñoz en la región de Coquimbo o a la senadora Proboste en Guardo. Esto es lo que está ocurriendo y no ha servido absolutamente de nada, y por eso que nosotros creemos que efectivamente el decreto de escasez hídrica no es la solución, y en ese sentido nosotros queremos oficiar al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Interior, pensando que no es el paso ni la solución la escasez hídrica, sino más bien debería declararse zona catástrofe en términos de lo que aquí está ocurriendo para los pequeños ganaderos, crianceros, y no es solo ganado menor. Si ustedes observan, hay muerte de animales que son obviamente ya no son solamente las cabras de los crianceros. Entonces, si hay acuerdo en la comisión, nosotros podemos oficiar al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior diciendo que dada la situación crítica, a lo menos en estas 3 regiones, debiera considerarse la posibilidad de crearse zona de catástrofe en términos de lo que está ocurriendo en el área, obviamente, rural. Yo quise mostrar esta foto porque es bien indicador de la realidad de lo que está ocurriendo y lo que coincidimos, el que el decreto de escasez hídrica de verdad es un instrumento absolutamente limitado. Nosotros compartimos que además
lo que se gasta en los camiones de aljibe es una suma gigante, pero al mismo tiempo entendemos que es imposible no darle respuesta en lo inmediato a localidades que de otra manera es la única forma que se abastecen. En el caso, además, de la región de Valparaíso ya no es solo estamos hablando de las zonas rurales. Los campamentos, varios de ellos acá arriba, no todos, pero algunos de ellos no tienen acceso al agua y por lo tanto solamente se abastecen por la vía de camiones de aljibe, o sea que es insoslayable avanzar paralelamente en una política pública mayor, pero al mismo tiempo es imposible no darle un servicio tan esencial como el agua, lamentablemente, pero esa es la realidad. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, respaldar la solicitud de zona de catástrofe, porque creo que un instrumento es una ley más fuerte para enfrentar esta situación. Siento también que es una medida antigua, anacrónica, igual que el decreto de emergencia agrícola, pero es un instrumento un poco más poderoso porque trae recursos. ¿Cómo resolvemos en la región de Coquimbo al menos un 50% del ganado caprino ha muerto? Ha muerto en estas condiciones como en Atacama, como en Valparaíso, y creo que también está avanzando en O'Higgins. Lo que sí yo propondría, Presidenta, que quizás de esta comisión y de otras comisiones podamos hacer una revisión de la propuesta del presupuesto 2020 y ver de qué manera se reproducen las mismas lógicas de inversión pública, como que si estuviésemos en una situación normal, entre comillas. Como que si no está, o sea, esto no podemos seguirlo enfrentando con fardos de pasto, ¿no? Ni con, digamos, 2 canastas familiares. Acá hay una crisis hídrica del recurso agua para la producción, para el consumo, pero también una crisis social y un empobrecimiento salvaje de nuestras comunidades. No sé cómo vamos a poder suplir lo que significa para los crianceros, ganado mayor, ganado menor, pequeños agricultores que se le han secado todas sus plantaciones, cómo vamos a suplir eso como Estado, ¿cierto? Los pequeños agricultores generan empleo, hay una dinámica, ¿cierto?, de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo con el decreto zona de catástrofe trae recursos? Y nosotros en nuestra región lo hemos tenido porque han sido situaciones realmente dramáticas las que se han vivido años anteriores, igual que ahora. Pero yo propondría revisar la partida de agricultura, la partida de obras públicas, ver qué instrumentos reales traen para romper este círculo, digamos, repetitivo de inversión pública en medidas que no nos van a servir. Hay otra situación hoy día, y si no la asumimos como tal, yo propondría que revisemos las partidas. Ya nos han empezado a llegar algunas propuestas de algunos ministerios y ver sectorialmente qué se está proponiendo y de qué manera nosotros, como testigos ahí reales y vivenciales de todo lo que está pasando, podemos, por lo menos en la ley de presupuesto, provocar una inflexión en el criterio y en la mirada que se tiene sobre dónde orientar los recursos públicos. Propondría eso. Me ha pedido la palabra la senadora Proboste, después el senador Castro, y damos por finalizada la sesión. Senadora Proboste. Presidenta, a raíz de algunos temas que al final de su presentación también nos planteaba nuestro invitado, el 1 de julio de este año se dio cuenta en la Comisión de Recursos Hídricos una solicitud que hizo el presidente de la Junta de Vigilancia del río El Huasco y sus afluentes. En una situación que es bastante compleja, que me lo han planteado los pequeños agricultores del Valle del Huasco, particularmente de San Félix, porque todos los canales, el canal Tapado Sur, Tapado Norte, Matancilla I, Matancilla II, son afluentes del río El Carmen. Sin embargo, un privado inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, porque cuando se hizo el límite divisorio, cuando se hizo los límites regionales, ni siquiera se respetó la línea divisoria de las aguas, y por lo tanto el inicio de este canal quedó en la región de Coquimbo, pero es claramente un afluente del río Huasco, particularmente de esta zona de San Félix hacia el valle. Y sin embargo, un privado inscribió el total del caudal de ese río, 920 litros, en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena. Entonces, y eso es todo lo que tiene el río como ejercicio permanente y continuo. Inscribió el 100%. Y ahí hay pequeños agricultores que, dado estas dificultades, que en algunos casos existe superposición de escrituras,
o derechamente algunos que no habían regularizado, no habían inscrito, que es un tema que hemos visto también en las modificaciones al Código de Agua. Entonces, creo que en esto hay también un dejar hacer de la Dirección General de Aguas, porque en esto existían los acuerdos durante muchos años, que cuando llegaban solicitudes respecto de esta zona, se consultaba a la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas de la región de Atacama. En este caso no ocurrió así y tenemos que un privado se ha apropiado de los 920 litros por segundo que constituye todo el caudal. Entonces, yo quisiera solicitar que la comisión le pudiese pedir un informe a la Dirección General de Aguas. Cuáles son las acciones que ha estado realizando, que informe, la verdad, cómo va a resolver esta situación. Ellos tienen inscrito ahí a todos los pequeños agricultores, son tributarios de este río. ¿Cómo hoy día se resuelve esta superposición? Creo que este además es un ejemplo evidente de las dificultades que tiene nuestro actual ordenamiento jurídico y en un tema que nosotros también lo estamos viendo en la discusión del Código de Agua, que hoy día las facultades que tienen los conservadores de inscribir, nos vamos a dar cuenta, esto es un ejemplo de un sinnúmero de problemas que nos vamos a encontrar cuando veamos que hay derechos que están inscritos en una y otra parte y el agua es la que es y no es más. Señor presidente. ¿Habría acuerdo, antes de darle la palabra al senador Castro, habría acuerdo, digamos, para tomar acuerdo de oficiar, en este caso, la Dirección General de Agua, y la senadora Proboste le da los detalles a la secretaria para el oficio completo? Ok. El otro acuerdo ya lo tomamos para solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, la creación de zona catástrofe en estas 3 regiones. Esos, digo, acuerdos. Senador Castro, y ya vamos a ir terminando. Ya, gracias, presidenta. Mire, uno puede hacer una crítica política, si se puede llamar, a los gobiernos. Y esto yo no hablo del gobierno de ahora, del gobierno pasado. Todos los gobiernos de los últimos, yo diría, 30 años, no han sido capaces de revisar las políticas públicas. Y lo que dice la senadora Muñoz tiene mucha razón. Agricultura, sí, es vergonzoso como agricultura de repente anda repartiendo cheques de 105 lucas, 115 lucas. Sí da vergüenza cuando uno como parlamentario de repente lo invitan a hacer a esta ceremonia a repartir cheques. ¿Qué le sirve un cheque a un agricultor de 100 lucas? ¿Para qué? Entonces, yo creo que me parece súper bien, presidenta, que seamos capaces nosotros de pedir revisión de estas políticas públicas para ver si los recursos están bien utilizados o no están bien utilizados. Y por último, se tienen que modificar. Los ministros tendrán que ser capaces de presentar modificaciones a estas políticas públicas que no tienen ninguna utilidad para la comunidad. Mire, y el tema del aprovechamiento de esta persona que va a inscribir los derechos de agua, si ese es un aprovechamiento, y ese aprovechamiento cae en un delito. Pero ¿qué es lo que yo creo que sucede aquí? Cuando hablamos de la organización de usuarios de las aguas, yo en el Código de Agua yo presenté ahí una indicación y todavía no la hemos visto, y yo espero que ustedes me apoyen en el sentido de que los más grandes, llamemos agricultores o personas que tienen derechos de agua, son los que administran estas organizaciones y son los que se aprovechan. Por eso lo que yo espero que se democratice un poco más la organización de usuarios, que sea un poquito más claro, yo creo que ahí yo presenté una fórmula que la analicé bastante y creo de verdad por acciones, pero no pueden hacer uso de las acciones. Tiene que hacer uso, yo digo, de 10 acciones. Pero no pueden hacer uso ni prestar para que los otros sigan haciendo y votando con sus acciones. Porque lo que sucede ahí, que los más grandes, los 3 más grandes son los que mandan, llamemos, la organización de usuarios, y son los que toman las medidas y son los que se aprovechan. Y eso no puede ser. Así que está en el Código de Agua esa indicación que la vamos a ver cómo la sacamos adelante. Y lo otro, bueno, yo soy muy partidario de que veamos como comisión si somos capaces de poder pedir a los ministros que revisen sus políticas públicas y que se cambien ahora para que el próximo año tener nuevas políticas públicas. Creo que es lo que estamos viendo. Y como a nosotros nos compete el tema de este decreto de escasez hídrica, yo creo que nosotros ahí debemos ver también y ver cómo se puede cambiar, porque hoy día yo sé que el decreto de escasez hídrica
se está haciendo es algo mal hecho. Eso está para riego, no está para ayudar derechamente por la escasez que tienen las diferentes comunidades o sectores de agua. Entonces, a lo mejor un decreto de escasez hídrica tiene que acompañar, si se hace un nuevo decreto de escasez hídrica, se debe acompañar para buscar la solución definitiva de esas comunidades y no solamente darle lucas, un poquito más lucas para que un camión aquí vaya a dejarles agua y se olviden del problema. No se ataca el problema de fondo con el decreto que tenemos actual. Y ese es un tema que a lo mejor nosotros como comisión nos compete, que lo vamos trabajando. Eso... Revisemos estas leyes, son leyes. El decreto de emergencia agrícola y revisemos la catástrofe. Exacto. Quizás, aparte de los acuerdos que ya tomamos, la sugerencia sería invitar a tanto al ministro de Agricultura, ministro de Obras Públicas, Dirección General de Agua, que revisemos la política pública en relación a la petición nuestra de zona de catástrofe, el por qué emergencia agrícola o escasez hídrica no está dando el resultado que obviamente requiere la gravedad de la situación. Y por lo tanto sería adecuado invitarlos a la próxima sesión y que nos digan efectivamente qué política pública piensan aplicar y cómo van a manejar esta situación. Esto es independiente de que nosotros hemos acordado como comisión, unánimemente, oficiales para que esto sea declarado zona de catástrofe en función de la gravedad de la situación. Pero yo sugiero que invitemos a estos ministros junto con la Dirección General de Agua y revisemos qué política pública en este momento, ante esta situación, están pensando. ¿Les parece? Que nos trae la propuesta de presupuesto que tienen. La propuesta de presupuesto, qué acciones, qué propuesta de presupuesto, todo eso. Muy bien. Entonces, ¿habría acuerdo con eso? Muy bien. Acordado. Agradecemos muchísimo a don Andrés. Es muy interesante lo que nos ha planteado, nos ha motivado bastante, como se ha podido ver, así que le agradecemos muchísimo en nombre de la comisión. Nos ha fortalecido de nuevo recuperar nuestro trabajo, que no lo debemos considerar perdido, de un año, donde teníamos esta intención de declararlo a nivel constitucional. Y vamos a ir a la carga nuevamente, esperamos con apoyo transversal, pero le agradecemos muchísimo realmente a Nehuenco. Es muy interesante la mirada que se tiene y además es muy importante reforzar los acuerdos que hemos suscrito como país frente a los acuerdos de Naciones Unidas, de ver justamente el agua como un derecho humano. Así que es bien importante para nosotros como herramienta. Así que una vez más, muchas gracias y por haberse cumplido la sesión, se levanta.